¿Cuál es la perspectiva judía cuando de aborto se habla? Claro, en principio habría que entender que cuando siempre se habla hoy, por lo menos, de la petición por el aborto libre, hay que entender que ya desde el propio lenguaje, y eso es algo que el judaísmo, como vos sabés, hace mucho hincapié en el lenguaje, muchas veces quiere engañarse a la gente porque el adjetivo libre implica algo que supuestamente es bueno, y todo lo contrario sería una opresión o una represión, ¿no?, a este supuesto aborto libre. El judaísmo justamente uno puede ver cómo ya ha discutido sobre estas categorías, por ejemplo, en las categorías judiciales con las que hoy se quieren marcar este problema, que es si el feto, por ejemplo, es parte de la madre o no es parte de la madre. Y esto tiene como fuente justamente la discusión que hace 2000 años, o más de 2000 años, ya tiene lugar en la Gemara, sobre si Ubar Yerjimo, Ubar Lab Yerjimo, es decir, si el feto es parte, o sería el muslo de la madre, o no es parte de la madre. Aquello que dice una extensión de la madre. Exactamente, una extensión del cuerpo, un órgano más de la madre. Pero la diferencia es que en el judaísmo, y lo vemos a través de todas las halajot, estos principios intelectuales no son los diferenciadores específicos que resuelven el problema. Algunas veces sí, pero no son necesariamente en toda circunstancia y en toda problemática aquel resolutor del problema. Es decir, en el judaísmo no resuelve el problema del aborto a partir de categorías intelectuales, sino a partir de una casuística legal. Es decir, el hombre no es con sus categorías intelectuales el que resuelve el problema, sino que hay una ley anterior a la reflexión intelectual del hombre. Que hoy se está tratando el concepto de el feto, si es o no persona, en términos científicos. Cuando del judaísmo ya aprendemos que el concepto propio de persona es un término jurídico, no es un término científico. Y esto el judaísmo lo explica muy bien. Cuando en el judaísmo la vida en sí misma no es algo a lo que se le aplique valor. No se puede decir que la vida tiene valor, sino que más bien el valor es algo que se manifiesta en la vida. Es decir, el valor tiene que ver con una elección que el ser humano hace entre una cosa respecto de otra, cancelando una en pos de implementar otra. Y eso tiene lugar en la vida. Es decir, el ser humano no puede elegir, desde la perspectiva judía, entre la vida y la muerte, porque básicamente la persona en la muerte no existe, existe solamente en la vida. Entonces el valor tiene que ver con aquello que yo elijo hacer en la vida como la plataforma, en donde me permite a mí, con mis elecciones, manifestar a qué cosa yo le doy o no le doy valor. Maimónides es quien se pregunta si realmente un organismo, por el solo hecho de estar vivo, tiene valor. Y podemos tomar un ejemplo bien polar, es decir, nosotros tenemos un huevo cigoto, unión de 23 cromosomas con otros 23 cromosomas, masculinos con otros 23 femeninos. Es un cigoto, es una beitzá, que tiene 46 cromosomas, que incluso ni siquiera lo puedo ver con mis ojos, tengo que verlo microscópicamente. Pero todos, creyentes, ateos, científicos, no importa, todos consideran eso como un organismo vivo. Ahí no hay discusión, hoy. Y estoy hablando desde lo descriptivo, no desde lo normativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una larva de un mosquito? También es un organismo vivo. Sin embargo, no por ser estos dos organismos vivos, recae en ellos un valor por el ser vivo, sino que el valor empieza en la discusión a discernirse porque yo de este organismo predico que es uno humano y del otro no. Y cuando predico que es un organismo humano, entonces caen sobre él categorías, prohibiciones y deberes morales, que sobre el organismo igualmente vivo del mosquito no caen, no recaen, digamos, sobre ese organismo. Y acá viene entonces la gran pregunta: ¿a partir de cuándo yo puedo considerar que ese organismo es humano? En la discusión en la Gemara, cuando está el Antoninus, que supuestamente, según las investigaciones históricas, era Marco Aurelio, con Rabbi Yehuda Nasi, y discuten
¿A partir de qué momento entra el alma en ese uvar, en ese embrión? Y la respuesta, las alternativas eran Mishá Pequidá, en el momento de la fecundación, o en el Mishá Yetzirá, en el momento de la formación. Y Rashi dice, ¿qué es el momento de la formación? Bueno, cuando ya tiene sus huesos, sus cartílagos, carne, piel, digamos, ¿no? Ya en época fetal sería. A partir del pasuk de Job capítulo 10, versículo 12, cuando ahí dice, y tu providencia hizo preservar mi espíritu. Providencia le pone con la palabra pecudateja, pequidá. Dice, acá está. ¿Por qué? Porque de la misma forma que de un pedazo de carne no puede mantenerse, en estado que no sea de putrefacción y necesita la sal, entonces es lo mismo. El uvar, el feto, necesita el alma para mantenerse. Entonces, desde ahí el judaísmo dice que desde el momento de la fecundación entra el alma. Y desde el momento de la fecundación es un Adam. Y de ahí la negativa al aborto. Y de ahí la negativa absoluta al aborto voluntario.